Vamos ahora Sí. a recibir a nuestra próxima invitada. Así es, y le damos la bienvenida a la radio del Canal del Eco a la doctora Florencia Brugesser. Ella es médica infectóloga y vamos a hablar de efectivamente esto que ya han denominado cuarta ola de COVID. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Flor? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, efectivamente estamos ante esto, ante una nueva ola, Florencia. Y los casos empezaron a aumentar hace un par de semanas que empezó a notarse, más que nada a nivel nacional, un incremento de los casos en algunas localidades, ¿sí? Esto incluso, se vio que hasta, cuando uno analizaba los datos de semanas anteriores, se veía un aumento casi hasta el 50% de los casos. Si bien estábamos teniendo muy poquitos casos, esto se está viendo. Y acá en Tandil ha pasado lo mismo. Si bien nosotros hacemos el informe semanal, igual que lo está haciendo también Nación, vimos que en la semana anterior había 8 casos, si mal no recuerdo, la anterior creo que tuvimos 7, y esta última, si bien no son muchos casos, son 13 casos. Ahora, Florencia, ¿cómo se puede determinar la cantidad de casos si ya el hisopado no es tan frecuente? Bueno, ahí uno lo que va haciendo es como una vigilancia centinela, que se llama. Si bien uno está hisopando a los que sí o sí tiene que hisopar, que son a las personas que tienen, alguna comorbilidad, que están dentro de los grupos de riesgo, y a las personas que se van a internar, también se está hisopando, en los centros de testeo, a las personas que quizás no tienen ninguna comorbilidad, que están ambulatorias. Entonces eso un poco nos va diciendo a ver qué es lo que va pasando. Porque si ustedes ven, semanalmente alrededor de 100 test se hacen. Incluso ahora nosotros ya no tenemos la obligación de, si el paciente no se interna y si el hisopado es negativo, ingresarlo como un testeo. O sea, solamente en el caso de los ambulatorios se ingresa al sistema de notificación los que son positivos. Entonces, ahí también, estamos en una transición Claro. en el, que la vigilancia era caso a caso, positivo o negativo, todos los sospechosos los notificábamos, a una situación en la que vamos transitando a lo que es la vigilancia de los virus respiratorios, que eso es algo que se hace habitualmente, ¿no? Seguro. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, sí o sí tenemos que testear tanto para COVID como para influenza a todos los que se internen, porque los síntomas sospechosos de COVID son muy parecidos a los de influenza, Claro. ¿sí? Entonces los casos de neumonía, dificultad respiratorias que requieren internación, esos se van a hisopar para todo, así que ahí tenemos un primer testeo. Y a los que son ambulatorios pero que son de grupos de riesgo, que uno los tiene que seguir más de cerca. Eso El los resto deberíamos no, hacer. digamos. El resto, la recomendación es que si es joven, no tiene factores de riesgo y está asintomático, se debe quedar en su casa durante 5 días. ¿Qué puede ser? Puede ser COVID, sí, o puede ser influenza. Uno a veces se orienta más a una u otra de las patologías en base un poquito a la sintomatología, pero tampoco esto nos da el sello de que sea COVID o que sea influenza. Lógico, como herramienta de gestión también se han en su momento, ¿no?, procurado distintas medidas de cuidado, y creo que la más resistida ha sido la eliminación del barbijo. ¿Crees que esto último, este relajamiento en el uso del barbijo, está haciendo, esto, no solamente que crezcan los casos de COVID, sino los de influenza? Y bueno, obviamente que uno cuando analiza el panorama es multifactorial, porque, obviamente el relajamiento, usar menos barbijo, estar más en contacto, la circulación, eso ha hecho que muchos, de los virus que antes no estaban circulando, es decir, que las 2 temporadas anteriores no circularon o muy poco, como influenza, virus sincicial respiratorio, el de la bronquiolitis y otros virus respiratorios, estén empezando a aumentar. Después tiene que ver también con que también nos hemos relajado un poco con el tema de la vacunación. Veníamos con un muy buen ritmo de vacunación y ahora tenemos personas que han pasado más de 4 o 6 meses o incluso más que no se han dado o la dosis de refuerzo o la segunda dosis, o incluso algunos que no han iniciado el esquema, o incluso los que tienen ahora indicación del segundo refuerzo, que son los grupos de riesgo, que quizás todavía no se lo han dado. Eso hace que los anticuerpos disminuyan y que estén más en riesgo de volver a contagiarse o de contagiarse si no lo han hecho, ¿no? Florencia, tengo el nieto de una amiga mía en Buenos Aires, muy chiquito, que está internado en terapia con una situación pulmonar, y el médico de cabecera le dijo que veía muchas situaciones iguales y que ha sido en los más chiquitos porque esto que estaban viendo como una constante, porque los chicos, al no haber salido, al estar todo el tiempo con barbijo, no habían adquirido las suficientes defensas.
Esto es un poco así, a ver, pero no tanto, es porque obviamente al nosotros haber estado tanto tiempo utilizando el barbijo y no haber tenido ese refuerzo natural o ese booster natural que dan cuando circulan los virus. Ustedes recuerdan, pues, muchas veces pasa que los chiquitos que comienzan en el jardín, que al principio están siempre enfermos porque empiezan a contagiarse de todos los virus que están circulando en ese momento, de sus compañeritos. Y una vez que adquieren por ahí una respuesta inmunológica un poquito más robusta, ya no se enferman tanto. Las vacunas hacen lo mismo, obviamente. Dan, digamos, como le muestran al sistema inmunológico contra qué tiene que generar defensas y después cuando se encuentran con el virus, las hacen. Entonces, el contacto con el virus frecuente o con todos los virus respiratorios que circulan habitualmente en cada una de las temporadas invernales hace que los chicos, más allá de la vacunación de la gripe, generen como una respuesta inmunológica. Ese booster natural no se dio casi por 2 años, porque no circularon mucho los virus y además porque se utilizó el barbijo, no fueron al jardín, no estuvieron en ese contacto. Y ahora... Como en una burbuja irreal estuvieron. Exactamente, digamos. Y ahora vuelven nuevamente... Digamos, los virus están circulando más, digamos, y además los chicos están nuevamente en contacto con todos sus pares, y eso hace que tengan mayor riesgo digamos, de contagiarse de estos virus. Ajá. Hemos escuchado a muchos profesionales decir que, bueno, el primer esquema, ¿no? El esquema completo, como lo conocíamos en su momento, era primera y segunda dosis, y esta tercera o primer refuerzo lo que hace es bajar la contagiosidad, digamos, que no estemos o que no permitamos que el virus siga circulando. ¿Crees que si incrementamos ese número vamos a terminar de, no sé si de eliminarlo, pero de hagamos que el día, que pronto sea una endemia? Mira, probablemente el virus va para una endemia, el virus vino para quedarse, esto un poco está casi demostrado. Claro. Lo que hacen las vacunas es, digamos, que nosotros, o sea, a ver, el objetivo principal es evitar que las personas se mueran, que se compliquen, que se internen y que queden con secuelas. Que de hecho ya está demostrado. Exactamente. Eso, entonces, lo que hace el esquema primario, que puede ser de 2 dosis o de 3 dosis, en el caso de los inmunocomprometidos, es generar una respuesta inmunológica basal. El refuerzo lo que hace es alargar en el tiempo esa respuesta inmunológica y aumentarla. Entonces, ¿qué nos ha demostrado estas últimas variantes, Delta, Omicron? Es que necesitamos tener una respuesta mayor, es decir, por eso son importantes los refuerzos. ¿Por qué? ¿Qué sabíamos? Son más transmisibles y además generan un escape inmunológico, es decir, el virus va mutando tratando de hacerse resistente a las vacunas y generar, digamos, estar más activo. Entonces, ¿qué hace? Se hace más transmisible para seguir vivo, ¿sí? Y circulando, y evita, digamos, la respuesta inmunológica que van generando los anticuerpos producidos a través de las vacunas. Entonces, ese escape, aunque no es total, genera una disminución de respuesta en los anticuerpos. Por eso es muy importante tener una buena respuesta a anticuerpos, es decir, tener las vacunas, el esquema completo, y si nos corresponde el refuerzo, y si nos corresponde el segundo refuerzo, también ese segundo refuerzo, porque nos va a encontrar mejor parados frente al virus si estamos en contacto. Sabemos que igualmente nos podemos contagiar, pero no va a ser un cuadro grave. Florencia, hablamos de, bueno, esta confusión en los síntomas, si es gripe, si es influenza o si es COVID. ¿Es verdad que hoy en la gente que está vacunada el COVID se da con síntomas un poco más leves que una gripe? Sí, totalmente. Lo que estamos viendo es que los cuadros ambulatorios, o los pacientes ambulatorios, ingresan con un poquito de rinorrea, cefalea, por ahí un poquito de dolor de garganta, algún registro de fiebre, pero muchas veces no, y uno los hisopa porque pertenecen a grupos de riesgo, porque si es ambulatorio quizás incluso hasta no lo hisoparía, y los hisopamos para gripe, o sea, para influenza, y para SARS-CoV-2, o sea, COVID, y muchas veces nos dan COVID positivo. Y esos pacientes andan bien y están vacunados. Claro. Lo que vemos con la gripe, que digamos que un poco por ahí a veces nos hace diferenciar entre COVID y gripe, que la gripe lo que tiene es fiebre muy alta, ¿sí? En forma súbita, mucha cefalea, mucha congestión y mucho dolor muscular. Ese es el cuadro típico de influenza, ¿sí? Con mucha postración. Pero en algunas personas que también están vacunadas, también esos síntomas son un poquito más leves. Entonces ahí está, en personas vacunadas, tanto de COVID como de influenza, los síntomas son bastante parecidos. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con la doctora Florencia Brujesser, médica infectóloga. Recién escuché decir al pasar el tema de las secuelas, ¿no?, en relación a COVID, y bueno, mucho hoy se habla en el mundo científico de esta hepatitis grave que podría llegar a ser secuela, ¿no?, de lo que ha sido el coronavirus.
¿Qué se sabe hasta ahora? Y si, bueno, si tenemos aquí en Tandil algún caso evaluándose en este sentido. Bueno, primero no, acá en Tandil por ahora no tenemos ningún caso que se esté evaluando de una hepatitis sin diagnóstico. Sí, hace poquito salió una publicación de Lancet analizando un poquito más estos casos, y lo que se vio es que en un 16% estos pacientes habían tenido COVID o lo estaban cursando, y en ellos se vio también asociado una infección de un adenovirus 41. Entonces, un poco lo que, digamos, todavía no se sabe, pero un poco la teoría que se está exponiendo es que los chicos han tenido más síntomas a nivel del aparato digestivo por el COVID, mucho más diarrea, mucho más dolor abdominal. Digamos, no fue tanto pulmonar, sino aparato gástrico. Tuvieron de las dos cosas, pero hubo mucha más afectación a nivel del aparato, digamos, digestivo, con mucha más diarrea. Y también lo que se vio en ese síndrome inflamatorio multisistémico, que es algo que genera el COVID, pero que se da en población pediátrica, que es una enfermedad muy parecida a lo que es el síndrome de Kawasaki, con inflamación del corazón, mucha reacción inflamatoria, que el tratamiento es inmunomoduladores, gamma-globulina o corticoides, ¿no? Y en esos casos también se vio una hepatitis asociada, o sea, una inflamación del hígado. Entonces, lo que se cree que es una cascada de eventos inmunológicos que lo activa el COVID, pero cuando hacen una infección concurrente con el adenovirus, genera, digamos, unos superantígenos que pueden generar como una enfermedad autoinmune. Por esto, en realidad, digamos, se está estudiando y necesitamos un poco más de información, porque en realidad, si tuviéramos una hepatitis aguda, que la causa sería autoinmune, el tratamiento sería de la misma forma que uno hace el tratamiento de un síndrome inflamatorio, es decir, que sería corticoides e inmunoglobulina. Por eso es que un poco necesitamos más información, porque en el caso que tengamos estos cuadros, sabemos que tenemos un porcentaje más alto de que evolucionan a hepatitis fulminante con requerimiento de trasplante hepático que los que pasaba antes en las hepatitis de origen desconocido. Entonces, si realmente es esa la causa, sabríamos cuál es el tratamiento que habría que instaurar. Bien. Florencia, te consultan acá, dice, me vacuné contra gripe y neumonía. ¿Cuándo puedo darme la cuarta dosis? Tiene 65 años. Cuando quiera. Estas vacunas se pueden dar todas juntas. Simultáneas, claro. Sí, exactamente. A partir de ahora la vacuna del COVID se puede dar en forma simultánea con todas las vacunas de calendario, no solamente con gripe y con neumonía, sino en el caso de los chicos o adolescentes con el resto de las vacunas. Esto obviamente fue a partir de que tuvimos más información y la evidencia científica avaló para que esto pudiera ser así. Bien, porque hay muchos con respecto a la misma pregunta, ¿no? ¿Cuándo se pueden dar la cuarta dosis? Se las pueden dar el mismo día, que se las van a dar en sitios anatómicos diferentes, o incluso me pongo una hoy y mañana me doy la otra, o a la semana, eso no hay ningún problema. Mientras esté la vacuna disponible, se la pueden dar cuando quieran. Y viste que hay gente que dice, no quiero porque cuando me la di me levantó mucha fiebre, me tuve que quedar en la cama. O hay que dársela igual. Hay que dársela igual. Igual, a ver, no tiene ningún sentido por ahí esperar una semana para dársela. Nosotros tuvimos un paciente que, bueno, justo se había dado la del COVID, no se quiso dar la de gripe junta con eso, y bueno, hizo un cuadro gripal, influenza positivo, y estuvo internado unos días. Entonces, la realidad es que no hay que perder oportunidades. Yo me la puedo dar el mismo día. Si voy a tener fiebre, va a ser la misma que vamos a tener con una o con dos vacunas, y no van a aumentar los eventos adversos. Con lo cual, la recomendación es, si yo me puedo vacunar con las dos el mismo día, hágalo. Bien. ¿Por qué algunas personas, perdón, Andrea, ya que hablabas de la fiebre, por qué algunas personas darse la vacuna hace que le levante fiebre, casi como una mini enfermedad, diríamos, y a otras personas no les hace nada? Eso depende un poco de cada organismo, del sistema inmunológico de cada uno. No significa tampoco que no haya tenido ningún síntoma, que no haya generado una respuesta inmune adecuada. Claro. Eso depende de cada uno. A ver, lo que hacen las vacunas y todas, generan como una simil enfermedad, pero en el caso de la vacuna del COVID y la vacuna de la gripe, no tienen virus vivo, con lo cual solamente generan una respuesta inmunológica en la cual hay partecitas de esos virus que activan el sistema inmunológico. Entonces, si yo me enfermaría, digamos, tendría esos síntomas, pero con la posibilidad de tener cuadros más graves e incluso complicarme. En el caso de la vacuna va a generar un poquito de dolor local, fiebre, algún otro síntoma pseudogripal y nada más. Bien, digo, más allá de que la vacunación, por supuesto, ayudó y muchísimo en esto, ¿hay casos hoy, tanto en sistema público como privado, de personas con COVID en terapia intensiva o intermedia?
tenemos un paciente en terapia intensiva y tenemos 2 pacientes, si mal no recuerdo, por lo menos hasta ayer en sala general. Ajá. ¿Con vacunas? Uno con vacunas, el otro no recuerdo, creo que también. Ajá. Bien. Bueno, acá te consultan como médica infectóloga, dice, ¿se sabe algo de casos de miocarditis fueron verdad luego de darse las vacunas? ¿Se es más propenso a eso? No, las vacunas que habían estado asociadas a las miocarditis en adolescentes habían sido las vacunas de Pfizer y Moderna, que son las vacunas de ARN mensajero. Nosotros hemos tenido casos de miocarditis, pero post-COVID, no post-vacuna. Bien, bien. Queda claro. Y por último, que se lo preguntamos porque es noticia ya desde ayer, se está hablando ahora de la viruela del mono en algunos qué susto, países, Andrea. Sí. no, España, Portugal, en Reino Unido, bueno, han detectado 10 casos. ¿Nos tenemos que preocupar por esto nosotros ahora también, Florencia? Y bueno, esto tiene que ver un poco con el contacto de las personas, cada vez nos metimos más en la naturaleza. Claro. Esta viruela hace unos años hubo algún pequeño brote en gente que había estado en contacto con estos simios que pueden transmitir la enfermedad o que tienen ellos en realidad, porque es una enfermedad de los animales, y ahora nuevamente se genera esta alerta con otro brote. Sí, obviamente que nos pone un poco en alerta, tenemos que un poco evaluar a ver cuáles fueron las situaciones. La idea es que obviamente que cuando una enfermedad pasa de un animal, como pasó obviamente con el COVID, claro, a las personas hay virus que se van adaptando. Si esa adaptación es tan importante que hace que sea más transmisible y que puede, sobrevivir en las personas, obviamente que genera, una alarma, sabiendo que la viruela es una enfermedad que se erradicó en el año 80, 81, si mal no recuerdo. Es la primera enfermedad erradicada gracias a las vacunas y ahora volver, que era una enfermedad además muy mortal, la posibilidad de que vuelva a reaparecer una enfermedad parecida a la viruela, realmente obviamente que genera un poco de alerta. Todavía no sabemos bien qué va a pasar, todavía tenemos poca información, así que habrá que ver cómo evoluciona esto. Bien, y respecto a las vacunas, y ya te libero, Florencia, por ejemplo, nosotros, los que estamos en 40, 50 años, ¿no? En esa generación, ¿tendríamos que reponer algunas vacunas que ya nos han dado hace tiempo? Ya, las vacunas que están en este grupo de edad y en adultos son, obviamente, hacerse un refuerzo de la vacuna doble adultos, que es la que contiene difteria y tétanos, esa es la famosa antitetánica, que en realidad no me tengo que dar la antitetánica zona, sino la doble adultos. Esa es muy importante que se haga un refuerzo cada 10 años, porque todos los años hay casos de tétanos fallecidos que son en adultos mayores porque se olvidan de este refuerzo. Ah, mira. Y después la otra vacuna, que es vacunación universal, que es la de hepatitis B, ¿sí? La hepatitis B, es una vacuna que previene un cáncer, que es el cáncer de hígado, que lo genera el virus de la hepatitis B, ¿sí? Como además otras causas que también pueden generar cáncer de hígado. Bien. Esa vacuna no estaba en el calendario cuando nosotros éramos chiquitos, el personal de salud se la da porque es importante por el riesgo de transmisión. El resto de la población que no se la han indicado, ahora la estamos indicando nosotros en el embarazo, cuando se hace ese control, si la embarazada no la recibió, la recibe en ese momento, pero si no la tengo, me acerco a cualquier centro de salud o cualquier vacunatorio y me la dan sin orden médica, porque es vacunación universal. Bien, perfecto. Sí, porque muchos hemos perdido el calendario de vacunación. Yo ya ni me acuerdo. Esa igual cuando nosotros éramos chiquitas no estaba en el calendario. Bien, pero digo, como somos contemporáneos. Claro, cuando uno va, yo que soy mayor que ustedes, chicas, cuando uno va al médico, ¿no te dicen? Bueno, ahí el médico de adultos muchas veces está un poco más desacostumbrado, se está trabajando un poco en eso porque sabemos que hay vacunas para todos los grupos de edad. Exacto. Y después hay otras situaciones, qué sé yo, por ejemplo, sarampión y rubiola, que uno a veces la pudo haber tenido de chico, si nació antes del año 65, o no, o puede estar vacunado, porque se hacían campañas desde el año 60 ya con sarampión y con rubiola más adelante. Si yo no estoy segura de tenerlas, me puedo hacer anticuerpos para saber si estoy protegido. Si no estoy protegido, me doy la vacuna. Claro. Y si no, me puedo ir a... Y si me vacuné y tuve sarampión... No pasa nada. Nada. Por eso, si yo no me hago anticuerpos, no puedo hacer o no me los quiero hacer porque es demasiado, voy y directamente me vacuno. Porque en otros países está circulando el sarampión y está circulando la rubiola. Y después las otras vacunas que dependen de enfermedades, por ejemplo, la de la neumonía, la de la gripe, que depende si somos o no grupo de riesgo. Bien, perfecto. Florencia la exprimimos, pobre. Sí, cada gracias. vez que viene la dejamos... No, y aparte ya tiene un training para hablar que ya tiene un ritmo impecable. Impecable. Gracias, Florencia. Muchísimas gracias y la recomendación a seguir vacunándose. Totalmente. Exactamente.
ver si no nos dimos el refuerzo, el primer refuerzo, que probablemente muchos hayan completado el esquema en agosto, en octubre, que se lo den, ya estamos en plazo. Y los que les corresponde el segundo refuerzo, que son las 4 meses de la tercera dosis o del primer refuerzo, que se acerquen y se vacunen. Hay vacunas disponibles, están los lugares de vacunación, que son el dispensario, la Universidad Barrial y algunos otros lugares que son itinerantes. Itinerantes, exactamente. Florencia, nuevamente gracias y buena jornada. Gracias a ustedes, hasta luego. La doctora Florencia Brugesser pasó durante esta jornada por Informadísimas.